Buenas, hoy les quiero buenas, ¿cómo están? Espero que bien, súper bien, excelente, ¿cómo está todo? ¿Cómo está su día? Espero que bien, excelente. Hoy les quiero un asunto bastante interesante, bastante atractivo, que se trata sobre las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, sobre Dios y Cristo y el Espíritu Santo, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que, que sigan, que sigan meditando y entendiendo la palabra de Dios, que les dé conocimiento, que les dé sabiduría, porque vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos donde el ser humano ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué ponerse, ya no sabe cómo evolucionar en otra especie, ¿verdad? Ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué ponerse. Vivimos en un tiempo de locura, porque el ser humano se ha degenerado tanto, se ha puesto muy enfermo, se está enfermando demasiado. Y entonces, ¿por qué se está enfermando demasiado? Por los pecados que comete, por los daños que hace, ¿verdad? Entonces uno tiene que reflexionar, meditar, entender qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Uno tiene que ir por un camino puro, de luz, como Cristo anduvo en luz, como Dios, anduvo en luz. Uno tiene que entender eso, tiene que vivir eso, tiene que transformarse en eso, tiene que ser ejemplo para las demás personas, para las personas que te rodean, que te rodean, que están en tu círculo familiar, familiares, amigos, parientes, representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de eso se trata la vida. Uno tiene que entender más lo que es la vida. Uno tiene que aferrarse a la vida, aferrarse al sentido común y a la verdad, que no te la quiten, que no te defrauden, que no te engañen, pero tienes que elegir correctamente, a las personas importantes que nunca te van a dejar, que nunca te van a dejar solas. Tienes que hacer eso, tienes que proponerte hacerlo, para que así tu, tu personalidad crezca, tu espíritu crezca, que en la palabra de Dios que dice, no le mentirás, no le mentirás a tu prójimo, no lo engañarás, no lo matarás, no lo, no lo robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás nada de tu prójimo, no codiciarás nada. ¿Por qué? Porque es de tu prójimo y hay que respetarse, hay que respetarlo. Entonces, uno, el que tiene el Espíritu Santo, tiene que cambiar muchas cosas. Tiene que quitarse el pasado de encima. Porque somos nueva criatura en Cristo, nueva criatura en Dios, nueva criatura en todo lo referente a Cristo, a Dios. Y saber y entender las tareas
las tareas y deberes que tenemos que hacer los cristianos para vivir y transformar vidas, para cambiar a las personas de su pasado, arraigado a su pasado, de su pecado, que se arrepientan de su pecado y que no sigan cometiendo el mismo pecado uno tras otro. Entonces, hay que entender eso, hay que saber utilizar eso para así vivir y comprender lo que es la vida humana. ¿Cómo vino la vida? Por Dios, por medio de Dios que creó a Adán y a Eva. Los puso en el Edén para que trabajaran, para que se multiplicaran. Pero lamentablemente no obedecieron a Dios, obedecieron a la serpiente. Y por la culpa de la serpiente es que viene todo eso que se llama pecado. Viene el pecado, el pago del pecado es la muerte. Así que hay que entender eso, que vivimos por un lapso de tiempo. Por un lapso de tiempo llegamos a una edad avanzada, ¿verdad? A una edad avanzada y llegamos a viejos. Después de viejos, ¿qué hay? ¿Qué hay? No hay nada, no hay otra edad, sino bebé, niño, adolescente, adulto y anciano. Después de ahí, después que cumplimos todas esas etapas de crecimiento, partimos de este mundo. Y hay que entenderlo. Entonces hay que vivir bien, con salud, con esperanza, con amor, con sabiduría, con entendimiento, y no caer hacia la trampa. No caer en la trampa del pecado. No caer en eso. Hay que comprender y entender que vivimos en un mundo peligroso donde el ser humano se desenvuelve, crece, se transforma. Vivimos en un mundo rodeado de personas diferentes, con diferente tipo de pensamiento, diferente tipo de mundo, de perspectiva de ver la vida. Entonces, debemos afrontar y enfrentar el desafío, la prueba que nos pone Dios. ¿Amaremos más a las personas o amaremos más a Dios? Uno decide, uno pone el límite, el camino, el propósito, para entender y comprender que vivimos en un lapso de tiempo nada más. Pero hay que hacer que nos recuerden. ¿Cómo hacer que nos recuerden?
ser ejemplo, ser sabio, dar consejos buenos, no dar consejos malos, consejos buenos, porque somos cristianos y debemos entender eso, debemos enfrentar ese límite de desafío, hacer la prueba, pasar el examen que nos pone Cristo, que nos pone Dios, amarlo a Él y solo a Él, porque Él es el único, Él es el de misericordia, Él es el del amor propio, no hay otro, porque los demás te fallan, te hacen daño, te rompen el corazón. Ama solo a Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Ámalo solo a Él y verás la diferencia. Espero y aspiro que este video te haya gustado y te lo hayas disfrutado mucho. Nos vemos en uno próximo. Chao. Dios te bendiga.